Tenemos ahora el tema programado es el paciente gerontológico y las flores de Bach. Hay una diferencia que hay que empezar anotando y vamos a irla hablando ahora, ¿no? ¿Qué es la gerontología? ¿Qué estudia? La gerontología estudia cómo envejece el ser humano y por qué. Su estudio abarca desde todos los puntos de vista posibles, es decir, desde el punto de vista psicológico, social, cultural. Además de esto, la gerontología trata las necesidades mentales, físicas y sociales de las personas cuando llegan a la vejez y cómo éstas son abordadas por las instituciones gubernamentales. Y la diferencia con la geriatría es que la geriatría trata campos más concretos dentro de todo este estudio, macroestudio que es la vejez. Concretamente se centra en todos aquellos factores que pueden ayudar a mejorar la salud, tanto física como mental, de los ancianos, además de abordar y poner solución a todos los problemas ocasionados en esta etapa de la vida. Entonces, la gerontología abarca a la geriatría. La geriatría es una rama más específica que tiene que ver con lo que estamos hablando dentro de la gerontología. Hay que realmente aprender a envejecer exitosamente. Aquí yo he puesto una frase de Carl Rogers que dice, la propia persona cuenta con las claves necesarias para comprenderse, para autodirigirse, para seguir manejando el timón de su propia vida, emprendiendo los cambios necesarios. Y luego vamos a ver por qué esta frase en esta charla se hace realmente tan importante. ¿Cómo se le ve normalmente al envejecimiento? Hay una visión desde la estructura patológica del ser humano, desde el éxito y desde un envejecimiento normal. Los aspectos del proceso de envejecimiento tenemos que cada vez la vejez es más común, es decir, cada vez en el mundo entero hay gente que envejece. Cada vez son más frecuentes los cumpleaños de 95 años a pesar de la pandemia, ¿no? Hay nuevas formas y paradigmas para afrontar la vejez. Existe un enfoque psicosocial que se encarga de estudiar todo lo que conlleva este proceso de la vida. Tiene que haber un marco de diseño de políticas públicas. Debe haber una atención integral centrada en la persona. Y cada vez se estudian más claves y cosas que tienen que ver cómo retrasar el proceso de envejecimiento. El fruto social del envejecimiento y tiene que ver mucho con las ganas de seguir viviendo de los actores o de las personas que ya están sumando sus años después de los 80. Dentro de los aspectos del proceso de envejecimiento, la sociedad en general se plantea, esto a nivel mundial, ¿es un problema o es una oportunidad? Dentro de lo que se ve realmente una gran vulnerabilidad hacia esta circunstancia. ¿Por qué? Porque dentro de verle al envejecimiento como un problema, de hecho, se da un aumento del gasto de protección social. Porque también la persona que va envejeciendo lentamente va a ir teniendo una pérdida en cuanto a la destreza física y un aumento de mayor esperanza de vida. En las sociedades en proceso de desarrollo, en los países tercermundistas, la protección social casi es nula para el envejecimiento. La vejez estamos acostumbrados a mirarla como una declinación, pero esta declinación se hace más desde los estratos médicos, especialmente desde los estratos de la medicina no
no holística. Y se están olvidando que en la declinación también siempre hay un crecimiento, es decir, la contraparte del proceso de envejecimiento que se le ve como una declinación en cuanto a las funciones biológicas, está comprobado que tiene una fase de crecimiento en cuanto a las funciones más bien espirituales y que un adulto mayor viene a nutrir con su capacidad, inclusive la vida psicosocial. Y en este proceso dialéctico hay que tomarlo en cuenta también al crecimiento interior y no solamente señalarlo como un proceso de declinación. La vejez va a crear también una serie de lenguaje, es decir, un lenguaje transdisciplinar, porque vamos a ir viendo a lo largo de esta charla que el lenguaje que se usa a la persona mayor es un lenguaje que en vez de ayudarle le va a afectar o le discrimina. Entonces, es todo un aprendizaje de un lenguaje transdisciplinar para poder hablar adecuadamente de un adulto mayor. La comunidad de lenguaje tiene que acercarnos y no alejarnos de él y conjugarnos nosotros que vamos siguiéndoles los pasos en realidad con esas ganas de vivir, sabiendo que entre la travesía y el ocaso hay una libertad y es justamente esa libertad que viven las personas después de su jubilación. ¿Qué significa ser viejo aquí y ahora? Esto es algo que nos debemos preguntar y es conservar el proceso de continuidad a pesar de las pérdidas sufridas, a pesar de los sentidos que se van perdiendo, la identidad, a pesar de que va cambiando el autoestima. A pesar de todo, es conservar, justamente querer conservar ese proceso de seguir en la vida, de tener esa continuidad. Nosotros aquí tenemos que aprender a diferenciar qué es lo moderno y qué es lo eficiente. Por lo general, lo moderno tiene que ver con la velocidad y es la velocidad con que se vive la vida de los 60 años hacia abajo. Y lo eficiente que tiene que ver con la experiencia es lo que se va alcanzando de los 60 años para arriba. Es decir, está tomando en cuenta ese rescate de la reminiscencia como patrimonio cultural inmaterial. No solamente es como ese cofre, esa caja amada y añorada por cada persona que llega a los 80, 90 años, sino que dentro de su ser, dentro de su forma de manifestarse, realmente es un patrimonio cultural para toda la humanidad. Es importante que la persona, que el adulto mayor no pierda su autonomía. Es súper importante que permanezca en el volante. Esa autonomía tiene que ser psicológica, tiene que haber una capacidad de decidir por sí mismo. Por lo general, los hijos atentan contra la capacidad de decisión de los padres. Peor si es que los padres están de pronto a merced de los hijos y viven en la casa de los hijos, que ya tiene su familia propia. Es importante que las generaciones 30 años no dejen perder la autonomía de decisiones. ¿Por qué? Porque la pérdida de autonomía afecta mucho la insuficiencia de recursos. Crea un contexto en donde totalmente afectada, tomando en cuenta además que la sociedad tal como está ahora tiene una ausencia de ofertas en relaciones a estas edades. Hay sociedades donde, por ejemplo, se postulan una serie de cursos, una serie de talleres, una serie de procesos de aprendizaje para los adultos mayores. Estamos hablando de programas hechos especialmente para personas que son por sobre los 80, 85 años.
Entonces, abordar al adulto mayor desde la potencialidad y no desde las limitaciones. Empezar a ver la vejez en la potencialidad que tiene y no en los límites que por lo general se les hace mucho más grandes que las potencialidades. Al ver a la vejez como una oportunidad, vemos que las ganas y los sueños por hacer cosas de las personas en realidad están súper vivos y súper activos, y que después de la jubilación sienten que realmente empiezan a tener tiempo para sí mismos, para poder hacer lo que en toda la vida laboral no pudieron hacerlo porque tenían que cumplir con un horario y con una carga de obligaciones propias de su actividad laboral. Esto es fortalecer la vida en esas etapas, y la actitud de interesarse por la vida realmente en una persona, en un adulto mayor, va haciendo que logre superar el tedio, ¿no? Ese tedio de los días que no solamente es una circunstancia de la vida adulta, sino que hay gente muy joven, inclusive en la adolescencia, que se llenan de tedio. Entonces, no es una circunstancia única de los adultos mayores. Con la vejez hay que diferenciar lo que es el tiempo. El tiempo que estamos acostumbrados, especialmente aquí en Occidente, el tiempo del reloj, ¿no? Tiempo que marca la hora, marca el año. El kairos es la calidad de tiempo. Entonces, cuando el kairos pierde valor, el crono se hace muy lento. A veces nos pasa que 10 minutos nos parecen una eternidad, y hay muchas veces en que un día nos parece que pasaron 10 minutos y ya pasó el día. Entonces es cuando el kairos adquiere valor. El kairos tiene que ver con el tiempo psicológico, cómo una persona está llevando su vida, sus actividades, y está tan imbuida en eso, y entonces el kairos tan valeroso hace que el cronos, el tiempo del reloj, pase realmente rápido. Ello es no perder su autonomía, vivir más en el tiempo del kairos y saber que nadie podrá abrir la puerta por él, ¿no? De mí depende estar dentro o quedarme fuera. Es decir, ese proyecto de vida que todavía no se ha hecho, no se ha cumplido, o esa prolongación del proyecto de vida que se ha venido haciendo, es muy importante no dejarlo pasar. Deepak Chopra, hay tres edades distintas, que son la edad cronológica, que el cuerpo físico tiene una edad biológica que no es la misma que la edad cronológica, y la edad psicológica, que es la que sentimos que tenemos. Una persona puede tener 90 años cronológicos, puede tener una edad biológica de 70, por ejemplo, o de 60, porque están absolutamente bien todas sus funciones, y es una persona que se autodirige todavía en la vida. Y en el tiempo psicológico, esa persona puede estar por los 30 o los 40, porque a medio realizarse, y que quiere cumplirlos. Entonces, estas tres edades conjugan en una, y es desde aquí es desde donde hay que repensar realmente el proceso de envejecimiento. La edad biológica es componente fundamental en el proceso. Esta tiene que ver con el declive de lo biológico, pero no tiene que ver con el envejecimiento de la mente. Es decir, como diríamos, el pensamiento no tiene edad, o lo que pudiéramos decir, el alma que nos habita tampoco tiene edad, está fuera del espacio y está fuera del tiempo. Chopra argumenta con detalle que el envejecimiento saludable es posible, siempre que la persona haga un compromiso con la vida, manteniéndose creciendo en cada momento. Es decir,
El crecimiento interior es infinito y es ilimitado dentro de la finitud que tenemos corporal. El aprendizaje que añora el alma o que añora la psiquis en un pensamiento superior no tiene límites. Entonces, cuando una persona hace ese compromiso con la vida, va a autodisciplinarse de tal forma que va a sentir que crece realmente hasta el último minuto de vida, hasta que tenga el último aliento de vida. Entonces, ¿qué vemos? Que como la vejez se la ve como un problema, porque es tan fuerte el condicionamiento de que miedo después de los 60 o después de la jubilación, prácticamente la persona va a gastar gran parte de su jubilación en recomponer su salud, toda esa salud que la echó a perder en los años que le antecedieron. Y que ya cuando una persona se jubila, prácticamente eh, se mueren las ilusiones, se mueren las esperanzas, se muere la expectativa y realmente no es así. El mundo se está poblando cada vez más de gente más grande, pero de gente que vamos a ver cómo son tan productivos y cómo apoyan a por lo menos a 3 generaciones. Entonces, la imagen de la vejez está distorsionada entre positivo y entre negativo, siendo mucha más la carga en negativo sobre las generaciones que vienen detrás. De 2 de cada 3 niños de 7 a 11 años consideraban que las personas mayores son inútiles, incapaces de cuidar de sí mismas y que son muy pasivas. Pero lo que no se dan cuenta estas generaciones, inclusive gente de 30 años hacia abajo tienden a pensar lo mismo, es que están teniendo una expectativa muy negativa sobre su propia vejez. Y eso es algo social y colectivo debe cambiar y acercarse más a la realidad. Se asocia la vejez con las dolencias, pero esto es parte de la vejez deficitaria y en tanto de la vejez física, que acusa el paso del tiempo. Pero vamos a ver más tarde cómo hay personas que realmente burlan la edad y cómo viven cumpliendo sus metas y sus sueños, inclusive a los 90 años. Se atribuye a la vejez, entonces, un condicionado falso de este impacto emocional, que la propia creencia que tienen las personas 65, 70, 75, 80 hasta los 90 años, ese fuerte impacto emocional empieza a trabajar en contra del disfrute de la vida y en contra del disfrute tenemos que empezar a mirar las cosas en la realidad que son, alejándonos un poco de tanta presión condicionada que prácticamente el sistema nos condiciona desde las noticias, en la política, en la economía, pero imagínense también en algo tan propio y un derecho tan propio como es ese deseo de continuidad de la vida. ¿Por qué? Esa persona se siente útil, capaz de dar y capaz de recibir como en de que hay una enfermedad física, de que hay una enfermedad funcional, pero estos condicionamientos ejercen influencia de retorno sobre la percepción y sobre la comprensión y restan realmente del condicionamiento el que viene a restar efectividad sobre sí y sobre el entorno próximo. La sociedad de consumo destaca el factor riesgo en el proceso de envejecimiento, alejando la mente y las sensaciones emocionales y espirituales de que también la vida se compone de esto, es decir, esa visión de que la vejez es tan negativa, de que todo el proceso de enfermedad se desarrolla después de los 65, 70 años, olvida
de que la vida también está compuesta por emociones y por sensaciones espirituales, que son las que justamente vienen a traer un alimento para el cuerpo físico. Es decir, una sensación espiritual, emocional, de mucho agrado, una vida rica en compartir, una vida rica en aprender, una vida risueña, por llamarlo de alguna manera coloquial, viene a nutrir y viene a alimentar las células biológicas del cuerpo físico y esa paz interior, esa alegría, esas ganas de vivir, esas ganas de querer estar, eh, van a generar salud, ¿no? Que es lo contrario de esa tendencia al miedo, a la invalidez, a la carencia. Y vejez no es sinónimo de invalidez ni de carencia, sino como estamos viendo, es más bien un crecimiento y un equilibrio interior realmente que viene es como a iluminar a las generaciones que vienen atrás. Los hijos, los nietos, son iluminados. Esta reflexión nos lleva a entender que más allá del código genético, también tenemos que avalar el sistema nervioso. ¿Cómo ha estado el sistema nervioso a través de los años? ¿Cómo está el sistema nervioso en esta etapa de la vida? Además del sistema endocrino, además del sistema nervioso, el sistema endocrino, la personalidad es de la psicosocial. Es decir, somos y no estereotipos y creencias van siendo muy sesgadas, como hemos dicho, a lo incapacitante, en donde hay una discriminación clara sobre el adulto que está envejeciendo. Hay esa sensación de que envejecer es algo horrible, de que es algo realmente tétrico. Y lo que vemos es que cada vez hay más gente en la palestra pública, 75 años y más, y están en perfecto estado cognitivo y en perfecto estado biológico. Las dolencias, cuando hay un cuerpo con una tendencia patológica, muchas veces por situaciones heredadas o por múltiples situaciones que inclusive se las adquiere dentro del vientre de la madre, esa tendencia está en cualquier etapa de la vida, no necesariamente va a estar ni se va a esperar en la etapa de la vejez. Tenemos aquí un ejemplo, los Rolling Stones. Ellos son toda gente que está pasada a los 80, 85 años y más. Y yo les invito a que les busquen en YouTube y vean en el escenario y se contagien de esa alegría, de esas ganas de vivir y de si no les vemos la cara, el cuerpo es de gente de menos de 40 años. Entonces hay ejemplos palpables y reales. Los estados de la vejez. Entonces, hay que entender que debemos tener una forma tan abierta en nuestro cerebro de dejar entrar y de dejar salir recuerdos, vivencias, tristezas, añoranzas. Y lo que más hace daño, no solamente en la vejez, sino en cualquier etapa de la vida, es el apego. Se dice que la madre de los hijos de los dientes de leche tiene que morir para que nazca la madre de los hijos adolescentes. Y nuevamente la madre de los hijos adolescentes tiene que morir para que nazca la madre de los hijos adultos. Y eso nos da la elasticidad cerebral y la capacidad de saber vivir el momento y el tiempo presente sin los apegos. Entonces en la vejez nos pasa igual. Hay una crisis de pertenencia en la vejez que de pronto es lo que más hace sufrir, pero no es por la vejez en sí, sino es por la forma de vivir en apegos que se ha tenido. O sea, se dice a una joven que, por ejemplo, pierde el novio, el amor no entristece, el amor no enferma. Lo que entristece mucho y deprime es el apego, justamente.
pero estamos hablando de una persona a lo mejor de 25, de 30 años o de 17. Entonces también acá en la vejez el apego es lo que hace daño, pero nunca hace daño el amor ni hace daño el aprender a vivir en la etapa presente que tenemos, que es lo único real y cierto. Entonces la crisis de pertenencia es, ya no somos de la familia que fuimos, obviamente ya la familia que fue cuando los hijos eran chicos y tenían 5, 7, 10, 17, ya no es. Ya no tenemos la familia que tuvimos, pero ahora tenemos otra cosa. Si tenemos familia, si los hijos se casaron, tenemos los nietos y disfrutamos de ellos, y si no, disfrutamos del tiempo libre, disfrutamos de leer lo que yo quiero, de escuchar la música que quiero, de mirar el cielo que tengo, de vivir. Entonces, esta crisis de identidad, esta crisis de pertenencia en la vejez, es súper importante que el médico, el terapeuta la trabaje cuando tengo un paciente así. A ver, ¿y de dónde somos? Si una persona se siente fuera de la corriente de la vida, de pronto perdió por duelo los mejores amigos, las mejores amigas, los parientes, obviamente va a causarle un desinterés, pero si es que la persona se mantiene fuera de la corriente de la vida, obviamente no va a vivir mucho tiempo. Aunque le mantiene vivo a una persona justamente es el interés que tiene y no este otro proceso que va a llevarle a la muerte rápida. Se dice que quien se muere es quien quiere morirse, ¿no? Se muere el que ya no quiere vivir. Perdón que tomo un bocadito de agua. Entonces, este condicionamiento negativo eh, se atribuye más en la vejez a la enfermedad física como una incapacidad funcional, un deterioro intelectual, pero entendamos que es un condicionamiento al que la mayoría de la gente termina cediendo en su creencia. ¿Por qué? Porque ya vimos, tiene un fuerte impacto emocional. Entonces, la salud en la tercera etapa o en la cuarta etapa de la vida, ¿de qué va a depender? La salud va a depender de cómo se adapte la persona a la realidad, que siempre es una realidad cambiante, es decir, no hay nada estático en el universo. Inclusive si uno sale de su casa y va a trabajar y vuelve a la tarde a la casa, realmente ya no vuelve al mismo lugar, pero de eso no somos conscientes, porque la Tierra está girando y el mismo lugar del que salió no es al mismo lugar al que entró. Entonces la realidad es cambiante porque el cambio no depende de lo que viene, es decir, el cambio no depende de los sucesos vitales, de las situaciones de conflicto, de las pérdidas, de las disfunciones familiares, no depende de eso, sino que depende de cómo se va al encuentro con los estímulos, de cómo uno mismo, cómo nosotros mismos nos relacionamos con esos estímulos que vivimos. La salud va a depender y va a obedecer a nuestro modelo personal de enfrentamiento, a la capacidad de entender la vida y a comprender también las acechanzas del mal. Vivimos en una sociedad dual, donde existe la noche y el día, donde existe la oscuridad y la luz, donde existe el bien y donde existe el mal. Pero una de las formas que nos ayudan a no conflictuarnos es no vivir tanto en esa mente dual. El bien y el mal existen. Y si es que nos vamos más profundamente a analizar en la metafísica, el bien y el mal estuvieron desde el inicio de la formación y de la creación. Hablamos metafóricamente del árbol, del bien y del mal que estuvo en el paraíso. No es solo del bien, no es solo del mal, es del bien y es del mal. Entonces, en la tercera edad, en la cuarta edad de la vida, es como que la mente está un tanto más abierta, un tanto más elástica, un tanto más amplia, para poder comprender estas realidades que a lo mejor a los 30 años no se la puede entender, ni a los 17 peor, capaz que ni a los 50. Entonces, por eso es que la vejez no solamente es declive,
es crecimiento. Y si habrían más personas de la tercera y cuarta edad de la vida dispuestos a enseñar sus vivencias, sus experiencias, sus encuentros con la vida, enriquecerían muchísimo al inconsciente colectivo de los que vienen detrás. ¿Es posible alcanzar una vejez saludable? Sí, es posible, competente y con éxito. Pero esta realidad no está suficientemente extendida y popularizada en el argot de la gente en el mundo entero, a diferencia de que sí está muy popularizado, que es esperar a la vejez con miedo a enfermar, con miedo a la carencia y a todos los males. Entonces, el pensamiento actúa, el pensamiento se encarna y toma fuerza. Cuando las personas maduras conozcan su papel y asuman su propia responsabilidad y encuentren su equilibrio con estabilidad y cambio entre el declive biológico y el crecimiento interior del que estamos hablando, y crean en su deseo de continuidad, alcanzarán el potencial de su adaptación, encontrarán la sustitución asertiva en sus roles sociales y familiares y vivirán la vida en plenitud de experiencia y de felicidad. Realmente esto no solo son palabras que ojalá se impregnen en la psiquis y por lo menos equilibren entre las dos tendencias, entre esperar a la enfermedad en la tercera edad o esperar a la libertad. Entonces hay que cambiar paradigmas, mostrando a la gente la manera exitosa de envejecer, guiarles en la comprensión de sí mismos, de sus atributos y sus fortalezas, ofreciéndoles propuestas variables en la medicina, caminos viables desde las más antiguas y las más actuales. Por ejemplo, está la medicina china, está la ayurveda, está la homeopatía, también ahí están las flores de Bach. Entonces, la gente vive más tiempo si la gente vive feliz. Y la gente infeliz realmente refiere más problemas de salud. Ahí vienen las esencias florales y vienen a armonizar energías y equilibran emociones que influyen desde la alegría en la manera de envejecer. Bueno, las esencias florales influyen desde no solamente la alegría en el envejecer, sino desde que el niño está gateando, se le puede dar las esencias, inclusive en el neonato y a lo largo de toda la vida, porque no tienen efectos secundarios. Tenemos el gran brote de castaño, que el brote de castaño es realmente para toda edad, como estamos viendo. Las personas mayores tienen aún lecciones pendientes por aprender. El aprendizaje es tan infinito y la vida es tan finita y tan corta que quisiéramos nosotros tener mucho más tiempo para seguir aprendiendo. Este aprendizaje es posible porque la plasticidad de la inteligencia acompaña al hombre también en la vejez, donde aún existen amplias posibilidades de reserva. Las neurociencias nos hablan de que mientras más se aprenda, mientras más el cerebro esté trabajando, se están generando muchísimas conexiones, inclusive en la vejez existe la neuroplasticidad cerebral. Entonces, brote de castaño viene bien porque nos ayuda también en estas etapas de la vida a tener aprendizajes mucho más intrínsecos, mucho más profundos, aprendizajes mucho más para sí mismo, para adentro, que prácticamente es lo que nos llevamos, ¿no? Sabemos que no nos llevamos ni absolutamente un clavo de la caja que nos contenga, pero sí nos llevamos el aprendizaje, eso sí nos llevamos todo lo que hemos aprendido en relación a lo que realmente somos, a lo que nos habita, a lo que nos mantiene la vida dentro de nosotros. El ser humano es como una flauta, es un hueco. Entonces, ¿qué es lo que le llena? O le llena el mal o le llena el bien, o le llena el espíritu
o les llena solamente lo material. Entonces, dependiendo de lo que dejemos que nos llene a nosotros, que somos ese hueco por dentro, eh, vamos a llevarnos. Lo que sí nos llevamos son los aprendizajes que tienen que ver con la vida espiritual. Las esencias florales son un recurso inestimable, atenuante de los eventos conflictivos, especialmente en la tercera edad, donde las personas sienten que van perdiendo roles en la vida personal y sociolaboral, trastornos de adaptación. ¿Por qué? Porque a lo mejor la familia que tuvo ya no tiene, el esposo que tuvo ya se murió y se va a vivir con uno de los hijos y esa no es su familia. Y entonces tiene que sufrir un trastorno de adaptación, pero mientras más plástica sea sus neuronas, más rápido se va a adaptar y mientras todavía tenga proyectos propios, no va a sufrir la adaptación, sino que al contrario va a decir gracias porque tengo un espacio donde estar y estoy bien y estoy tranquila y estoy cuidada, a diferencia de sufrir. Entonces es muy importante en la vida entera la percepción que se tiene sobre lo que nos sucede y sobre lo que nos rodea. Inevitablemente hay pérdidas como el duelo, hay mucha gente que se siente con culpa. La ansiedad ante el futuro, que es un futuro más corto, no es lo mismo tener 30 años que tener 65, 70. A más edad hay un límite en el tiempo y la persona sabe que ella está en declive. Y otros factores que afectan son la soledad y la pérdida de la autoestima, que vienen a ser factores de riesgo en la salud. Entonces, las esencias florales elevan niveles de satisfacción con la vida, modifican variables tan importantes como la actitud ante el envejecimiento. Estamos hablando qué importante es la actitud. Cómo en la vida nosotros aprendemos de alguna manera a doblar las sensaciones eh, para darnos cuenta de que a lo mejor nuestro punto de vista no es el real. Estamos como formando una realidad que realmente no es la que el otro le está viendo, no es la real. Podemos entonces, mediante las esencias florales, convocar mejores emociones. Porque no es verdad que la edad madura sea un tiempo de depresión, de irascibilidad y de malestar psicológico. Es importante acompañar en esta edad, como en todas las edades, en realidad, la buena alimentación, la actividad física y un buen equilibrio emocional para tener un envejecimiento saludable. Hay un test interesante que en base a ese test yo le comparé con las flores de Bach, que son las que nos ayudan mucho a ayudar a las personas que acuden en estas edades, en donde se van a evaluar situaciones especialmente críticas para el bienestar en la etapa de envejecimiento, como por ejemplo la percepción de estar envejeciendo, los cambios negativos en la autoimagen y autoestima, las sensaciones de desplazamiento sociales. Si es desplazado, por ejemplo, un gerente de 65 años que puede estar haciendo las cosas perfectamente bien, pero ya va a ser desplazado por otra persona de 40 y el de 40 a veces es desplazado por el de 30. Entonces hay que ir tomando en cuenta estas situaciones. Aquí viene Madre Selva con el recuerdo y la experiencia, ¿no? Es algo tan subjetivo el recuerdo y la experiencia en todos, especialmente en las personas mayores. El pensamiento anclado en el pasado no es exclusivo de la edad adulta, es de un factor tipo de ser, como la experiencia, o sea, por eso es una experiencia subjetiva. Pero por lo general, si la reminiscencia es no agradable, sino más bien le genera tristeza, porque por ejemplo recuerda a la esposa y lo feliz que fue con ella, y ella se adelantó, entonces esa reminiscencia le va a ocasionar un pensamiento triste, ideas fijas y un borde hacia la depresión. Entonces ahí Madre Selva viene a ayudarle a la persona a que pueda habitar más el aquí y el ahora.
La terapia floral ofrece entonces una nueva manera de pensar la salud, que lamentablemente aún muchas personas mayores desconocen, como no se habla suficientemente sobre el origen más bien espiritual y no tan solo el origen físico de la enfermedad. Si los médicos, terapeutas estuviésemos más familiarizados con esto, hablaríamos a las personas más desde el origen también espiritual de la salud y de la enfermedad. Y notaríamos que el proceso de enfermedad en tanto biológico se va frenando un tanto. La terapia floral, al trabajar aspectos de la enfermedad desde la comprensión de los cuerpos sutiles de conciencia, como hemos visto en otras charlas ya, reduce el impacto de la enfermedad física sobre el estado de ánimo, de manera que las oscilaciones en la salud cursan y se resuelven sin manifestaciones psicopatológicas, disminuyen el temor, la ansiedad, alejando situaciones de pánico, ya que ella aporta sus remedios naturales desde la prevención. Es frecuente ahora más que antes, por situaciones de la pandemia, encontrar personas 65, 70 años realmente inundadas de pánico. Inundadas de pánico. Entonces ahí las esencias florales vienen a ayudar a superar esos estados y a darle a la persona más seguridad, porque hay situaciones que ya bordean al límite, donde por una situación de pánico una persona puede ser inclusive hospitalizada. Las esencias entonces ayudan a elevar niveles de satisfacción con la vida, modifican variables tan importantes como son la actitud, la agitación, el humor disfórico, y vienen a atenuar mucho los sentimientos de soledad. En una variable del test que hablamos dice a una persona de 65 para arriba, ¿le cuesta iniciar nuevos proyectos? ¿Ha renunciado a muchas actividades? ¿A menudo se siente aburrido, aburrida, se siente insatisfecho? Entonces, no es lo mismo hacer estas preguntas a los 40, ¿no? Vemos entonces aquí la actitud. El sentimiento de inferioridad y el sentimiento de suficiencia están como peleándose, ¿no? Si una persona a los 50, 60 con un sentimiento de suficiencia muy alto, porque se va sintiendo desplazada, por ejemplo, ya a los 65, 70, ese sentimiento de suficiencia le está dejando paso al sentimiento de inferioridad. Y eso es grave. En un adulto mayor, ese sentimiento es bastante grave. ¿Siente que según se va haciendo mayor es menos útil? A medida que se hace mayor, ¿se ponen las cosas mejor, igual o peor para usted? Entonces, se ha establecido la importancia del sentimiento de soledad en los fenómenos de degradación de la condición del anciano e incluso en el agravamiento de la salud. El aislamiento o la apertura pudo ser, constatando en los ítems, se siente a menudo como abandonado, prefiere quedarse en casa o salir. Entonces se siente a menudo como abandonado. Tenemos ahí el arquetipo de Willow. Prefiere quedarse en casa, salir, estrella de Belén. Es decir, me voy aislando, me voy encerrando dentro de mí mismo, en mí mismo encuentro todo. Y este también es como el otro lado que sale del equilibrio, ¿no? Porque por lo general, después de los 60 años, la persona quiere meterse más en sí misma, es decir, se siente a gusto consigo misma. Pero esto hay que ver que no se torne en una situación que de ser buena pase a ser problema, porque también la vida
social, la vida familiar, los amigos, forman parte y enriquecen la vida. Entonces, no está bien que una persona vaya como aislándose tanto porque se siente bien consigo misma, porque no siente soledad, porque disfruta de lo que hace, de sus lecturas, de su música, de su hobby que tenga. Hay que ir balanceando. Y ese sentimiento de abandono que muchas veces no es real, sino que es un abandono psicológico que siente la persona, también hay que irlo graduando de tal forma que después no vaya a ser un factor de riesgo. ¿Cómo se ve un anciano a sí mismo entonces? ¿Cómo pueden vivenciar esta etapa de sus vidas, si con desesperación o como una oportunidad? La mayor parte del tiempo la vida es dura y difícil. Entonces ahí viene Willow también. Siente que su situación es desesperada. Hay personas que se sienten desesperadas por situaciones familiares. Tiene muchas razones para estar triste. Entonces, aquí tenemos las flores. La mayor parte del tiempo la vida es dura y es difícil. También es Willow. ¿Por qué? Porque la persona siente que de alguna manera la vida es tan dura y es tan injusta con ella que es como que se siente fuera de combate. La desesperanza, acordémonos que el arquetipo en Gors está esa desesperanza y Gors trae nuevo aliento de vida. Tiene muchas razones para estar triste, desesperanzada, con una depresión muy de adentro. Viene Rosa Silvestre a fortalecer y a volver a dar ganas de vida. Es como que la planta renace después de una gran tormenta. La depresión, la agitación, la actitud ante el envejecimiento, entonces se viven de mejor manera en las personas que tienen pareja, en tanto que el sentimiento de soledad se acentúa más en los viudos. La viudez es una de las elementos que vienen a generar a veces depresiones muy fuertes en las personas. Y ahí nos ayudamos con Estrella de Belén y con Impatience. Para esa agitación, Impatience, y para cuando la persona está cayendo en depresión, también viene Estrella de Belén, que pueden acompañarse perfectamente con Rosa Silvestre y con Willow también. Teme que algo malo le pase. Es el temor, el miedo, que le está habitando a la persona el miedo en vez de que le habite la seguridad. Le cuesta iniciar nuevos proyectos. La gente dice, no, ya a esta edad, ¿ya para qué? ¿Para qué? ¿Para quién? No voy a alcanzar a hacer. Siente que su situación es desesperanzada, la soledad, ya hice, ya no hice. Bueno, entonces, estas flores, algunas se repiten, algunas son nuevas en lo que estamos viendo. Entonces, disminuye. Cuando hay esa pérdida de disfrute y se disminuye el interés por la vida y todo lo que ella nos brinda, como vimos acá anteriormente, respondiendo a estas preguntas, están estas flores. Cuando queremos buscar nuevos horizontes y superar la apatía y la resignación, viene Mustard. Yo he conocido en mi vida gente que, recuerdo una persona que fue pública, un gran médico, el doctor Plutarco Naranjo. Y yo le conocí al borde casi ya del final de la vida de él. Y fui yo por que me ayude a hacer un prólogo pequeño para un libro que yo edité en ese tiempo sobre Juan Montalvo, y él era un gran montalvista. Y yo me quedé impactada porque él tenía la curiosidad que tiene un niño, unas ganas de vivir, unas ganas de meterse en los detalles, en las cosas.
bueno, era increíble. Y al poco tiempo supe que estaba ya con un cáncer terminal, pero le guerreaba tanto al cáncer y logró prolongar tanto la vida en relación a todo pronóstico médico, pero es esas ganas de hacer las cosas, es esas ganas de querer seguir participando en todo, de aprovechar hasta el último segundo. Entonces, siempre hay nuevos horizontes, siempre hay. Ante la adversidad del presente, cuando el presente es muy difícil en la vida de alguien, en definitiva, en cualquier edad, pero se acentúa más en estas edades que estamos hablando, hay como un deseo, casi como un mecanismo de defensa de querer evadir la circunstancia, y entonces la psiquis se salta o al pasado con Madre Selva o al futuro con Clematis. Justamente ayudándoles con estas esencias, vamos a ayudar a que las personas se centren más en el tiempo presente, en el tiempo real. Estimular el deseo de continuidad es una condición esencial para el logro de la calidad de vida en la vejez. Entonces, Ors, Rosa silvestre, y aquí nos estamos acompañando de walnut, porque walnut es, acuérdense, la flor que viene cuando hay cambios, etapas de cambio. Walnut está desde el bebé que nace con gotitas, se le puede dar, porque es un cambio de vivir dentro del universo, en donde tiene todo, el vientre de la madre dentro del útero, la barriguita, el cambio al nacer, el cambio del niño que se va al kinder o al jardín, sale de su casa y se va a otro mundo. El cambio en la adolescencia, el cambio en la temprana juventud, el cambio que se da en la menopausia, el cambio que se da ya pasando a los 60, 60 años, el cambio de estar casado y de pronto enviudar, el cambio de un hogar y un divorcio, el cambio de que los hijos estén bajo el techo y sean solteros y que después tengan su hogar propio. Es decir, la vida está llena de situaciones de cambio. Entonces, walnut es una de las esencias claves en muchos cambios que afronta la vida en sus diferentes etapas. La fatiga muchas veces es resultado del hundimiento de la fuerza vital asociada a la depresión. Nos vamos a ayudar ahí con olivo, con roble, olmo y con jorbín. Estas variables detonantes del agotamiento o la falta de energía no son exclusivas de la edad adulta o de la vejez, pero se pueden acentuar más. Entonces, estas flores, estas 4 que ven aquí, son realmente algo infaltable en su consulta si están en el área de la geriatría o no necesariamente, porque a veces uno atiende al hijo que está por los 40, 50 años y que realmente le agobia tanto no poder ayudar mejor a sus padres. Bueno, son infaltables estas esencias en su consulta. Según la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento es un proceso fisiológico que ocasiona cambios positivos, negativos y neutros. Característicos de la especie durante todo el ciclo de la vida. Es decir, aunque es diferente de un individuo a otro, al ser un proceso continuo y normal, todos los seres vivos estamos envejeciendo desde que nacemos, pero este proceso se acentúa en los últimos años de vida. Entonces, les vuelvo a recordar, para esos procesos de vida, y especialmente los últimos, estas 4 flores. Déjenme ver el tiempo, sí hay tiempo, para hablarles también un tanto de las patologías más frecuentes en la tercera edad.
Pero tomando en cuenta lo que estamos hablando dentro de esa vejez deficitaria, es decir, cuando ya aparece lo patológico, cuando ya toma al soma o al cuerpo físico. Entonces son desórdenes de desnutrición o de obesidad. Estos desórdenes, si cabe mencionar, no son tan propios de la vejez, ya se vienen desarrollando desde a lo mejor los 30 años, 40 años, y obviamente va a pasar factura en los años posteriores de la vida. Los desórdenes alimenticios afectan al amplio porcentaje de las personas mayores. Por una parte están quienes han perdido el apetito y no consumen las suficientes vitaminas y proteínas. Esto puede derivar en desnutrición, deshidratación y anemia. Y estas tres palabras, desnutrición, deshidratación y anemia, en la tercera edad son fatales. El caso opuesto es de los mayores de 65 años que sufren de obesidad, pero yo quiero recalcar que para que esto se dé, casi siempre hay un estado depresivo de fondo. Es decir, no aparece de por sí esas no ganas de comer, no quiero comer. ¿Qué hay atrás? Hay que siempre aprender a leer qué está detrás del consultante, de lo que está diciéndonos, querer entender su historia. La historia clínica no solamente es necesaria por asuntos legales, muchas veces ustedes saben que una historia clínica puede en algún momento ser un elemento legal, no por llenar el protocolo, sino porque realmente la historia del paciente que está narrando en las primeras sesiones es clave para poder justamente aprender a leer entre líneas cuál es su vida, cuál es su trasfondo, qué es lo que quiere, por qué se siente impedido, por qué sufre. Otra de las patologías fuertes son la artritis, la artrosis, y los problemas articulares aumentan según se van cumpliendo años. Las personas mayores de 65 años, sobre todo mujeres, sufren artritis o la inflamación de una articulación. Cuando la artritis es grave, puede derivar en artrosis, la degeneración del cartílago articular. Esta enfermedad ocasiona dificultad para moverse y mucho dolor al mover las articulaciones. Pero les he puesto justamente aquí lo contrario, porque esta señora que, bueno, no sé si ustedes le ven aquí en Joanna Queens, de 91 años de edad, ella hace esa gimnasia. Y también les invito a que le busquen en el internet y vean la vida de ella. Sale de la artritis, de la artrosis, de la diabetes, que realmente la diabetes daña más rápido la salud y tiene que ver justamente con la vida sedentaria. En la vida sedentaria el estrés es muy alto y es súper recomendable el ejercicio físico en toda edad. Y yo sí creo que es súper especialmente en estas edades, lo que normalmente pensaría. Entonces, Joanna Queens, a sus 91 años, haciendo barras de una forma que alguien de 30 sin entrenamiento no pudiera. Aquí tenemos las enfermedades neurodegenerativas como la demencia senil o el Alzheimer, que al igual que hace el cuerpo, el cerebro envejece, y justamente la consecuencia es esa degeneración celular que puede derivar en estas enfermedades. Pero aquí vemos en esta fotografía estas personas por sobre los 91 años. Ella está alzando las piernas y haciendo ejercicio, y él tiene toda la fortaleza en sus brazos, en sus piernas y en todo su cuerpo para sostener a otra persona. Entonces, son ejemplos de que la vejez es algo que será como uno piensa y como uno planifique.
Y la vejez tardía, el Alzheimer viene más en esta vejez tardía, que son estados para ir superando con la ayuda de la familia. El Alzheimer, realmente para quienes han tenido personas queridas con esto, es realmente algo que genera muchas malas noches y mucho sufrimiento. Entonces, por lo general, está siempre asociado con el miedo, con el desconcierto, con la inseguridad, con los conflictos familiares, no necesariamente actuales, sino más bien pasados, con el mal humor. Los olvidos cada vez se van haciendo más frecuentes y el mal humor hace que el nieto diga, no, no hay quien aguante al abuelo, ¿no? Entonces, todo es la actitud en la vida, cómo vamos tomando la actitud que queremos. Entonces, alguien que tiene Alzheimer o en la familia, lo primero que va a pasar es negar, ¿no? Eso no es, eso no es cierto, están equivocados en ese diagnóstico. O este problema no me pertenece a mí, va a venir una fase de rabia, o por qué me ha tocado a mí, o por qué le ha tocado a mi pariente, por qué tengo yo que afrontar ahora esta circunstancia. El enfermo se da cuenta de que algo raro le está pasando, pero no sabe realmente qué es. Algo está variando, ¿qué me ocurre? ¿Por qué me sucede esto? Pero se tienden a negar los detalles, porque no se es consciente de las consecuencias que vienen a mediano o largo plazo. Aquí eh, no van a volver a ser los que antes eran. Una persona con esta patología, no hay regreso. La familia obviamente no está preparada y viene a haber o una fase de sobreprotección o lo contrario, una indiferencia muy grande y ninguna de las dos van a ayudar. Entonces es súper importante ayudar a encontrar la línea media, por dónde me voy a mover, tanto para el que cuida como para el que padece. Entonces es importante que se sientan las personas útiles, que mantengan autonomía, que hagan tareas manuales, que se aumenten las destrezas en su motricidad fina y gruesa, eh, que al hacer participe de la vida cotidiana, que las personas salgan, que no se encierren. Ahora por situaciones mundiales realmente hay circunstancias que se hacen por todo mucho más difíciles. Otra de las enfermedades muy graves de esta edad es el Parkinson, esta enfermedad neurodegenerativa que es causada literalmente como por la pérdida de las neuronas, la muerte de las neuronas. Los problemas típicos, ¿no? De vista, de oído, los glaucomas en la presbicia, la miopía, las cataratas en la tensión ocular en los ojos, los problemas de oídos, que no oigo, que hay que repetirle 10 veces, cada vez alzando más la voz. Entonces, bueno, son situaciones que ahora la ciencia las puede ayudar a aliviar con medios adecuados de la especialidad. La hipertensión, yo he oído a médicos homeópatas especialmente que dicen la presión arterial es una de las cosas más estables que tiene una persona. Pero sin embargo, la presión arterial alta es otro de los problemas asociados también con la edad, que puede también estar obedeciendo al condicionamiento del que hablamos al inicio. Problemas de infarto, mucho más frecuentes después de los 65 años que antes. En los hombres, el agrandamiento de la próstata, ¿no? Como derivados muchas veces de cálculos renales, infecciones graves, cáncer. Las osteoporosis, que por lo general es como algo que la gente ya espera que osteoporosis, pero también acordemos del condicionamiento negativo, y si es que está esperando la persona esto, ¿por qué no previene? Entonces la prevención debe ser desde los 40, ya no se hizo lo más pronto que se puede.
Entonces, también quiero hablarles, después de hablar sobre estos males de las enfermedades, entre comillas, esperadas. También hay una cuenta en regresivo y les voy a leer algo que me encantó, que dice: cuenta una leyenda. Cuenta una leyenda que al matemático griego Tales de Mileto se acercó un día un filósofo, quien, tratando de confundirlo, le hizo 9 preguntas para probar su sabiduría. ¿Qué es lo más antiguo?, le preguntó. Dios, le contestó, porque siempre ha existido. ¿Qué es lo más bello? El universo, porque es obra de Dios. ¿Cuál es la mayor de todas las cosas? El espacio, porque contiene todo lo creado. ¿Qué es lo más constante? La esperanza, porque permanece en el hombre después que ha perdido todo. ¿Cuál es la mejor de todas las cosas? La virtud, porque sin ello no existiría nada bueno. ¿Cuál es la más rápida de todas las cosas? El pensamiento, porque en menos de un minuto nos permitimos volar hasta los confines del universo. ¿Cuál es la más fuerte de todas las cosas? La necesidad, porque es con lo que el hombre enfrenta a todos los peligros en la vida. ¿Cuál es la más fácil de todas las cosas? Dar consejos. Por fin, la última pregunta, que dejó atónito al filósofo, quien no logró entender la respuesta de Tales de Mileto. ¿Y cuál es la más difícil de todas las cosas? El sabio respondió: conocerse a sí mismo. Entonces, esa respuesta, qué difícil es contestarla a menor edad. A mayor edad, tal vez, se soslaya quiénes somos, para qué estamos aquí, qué venimos a aprender, qué nos vamos a llevar, qué no nos vamos a llevar. Entonces, bueno, aquí habla de que en este estudio se encontró que la edad más productiva en la vida del ser humano es de 60 a 70 años de edad. 60, la más productiva. La segunda etapa más productiva es de 70 a 80 años de edad. La etapa promedio de los ganadores de un premio Nobel, 62 años, 65, 70. La edad promedio de los presidentes de las compañías prominentes en el mundo entero es de los 63 años hacia arriba. La edad promedio de, bueno, la autoridad máxima de una religión, 76 años. Esto nos dice de alguna manera que se ha determinado que los mejores años de la vida van entre 60 y entre 80. Un estudio publicado nos dice que se encontró a los 60 años se llega a la cima del potencial, pero se llega a la cima y se mantiene en la cima hasta los 80 años, 85 años. Por lo tanto, si estamos entre 60, 70, 80, la mejor edad de la vida. Se decía que la mejor edad es de 40 a 50, ahora se dice que no, porque como hay una prolongación en la vida, ustedes saben que antes se hablaba de la vejez negativa y ahora se habla de la vejez positiva. Hace 40 años el promedio de vida era de 40 años. Y por eso es que las pensiones jubilares, los gobiernos lo hicieron para después de los 60 años, 65 años, porque pensaban que de 100 personas iban a disfrutar la jubilación a lo mejor 3 personas, y que esas 3 personas iban a disfrutar la jubilación a lo mejor por 1 o 2 años, no más, porque ya se morían. Pero ahora los gobiernos están realmente preocupados porque las pensiones se prolongan 20, 30 años y porque son los adultos mayores que tienen una jubilación, y esto se han hecho estadísticas, que son los proveedores de 3 generaciones por lo menos, es decir, de ellos, por ejemplo, él y la esposa, una generación, los hijos y los nietos, es decir, una pensión jubilar
puede alcanzar para 3 generaciones. Porque esa pensión es la que trae estabilidad, a diferencia de la consecuencia de la sociedad líquida, que ahora se llama los jóvenes con maestrías y todo, no encuentran trabajo. Entonces, fíjese cómo se da la vuelta las cosas. Y pensar en que la tercera y cuarta edad de la vida son realmente edades productivas nos hace entender justamente esa visión científica de lo viviente, que dice que lo viviente es un flujo de materia, energía e información. Es decir, lo viviente no solamente es lo biológico, como hasta aquí el sistema quiere inducirnos a que pensemos. Lo viviente es la materia, que es lo biológico, la energía y la información, que son cosas que ya tienen que ver más bien con la parte más sutil o más espiritual. Quiero hablarles también un poco de aspectos terapéuticos, porque sé que son el público que escucha son personas que están dedicadas a hacer terapia, que desde sus espacios hacen terapia y sumando a las flores que ya vimos, estos aspectos pienso que les van a hacer bien. Entonces, lo primero es hacer sentir bien al paciente, pero para hacer sentir bien, uno tiene que sentirse bien. Entonces, a lo mejor no era de ponerle hacer sentir bien antes, sino sentirse bien, ¿no? Si yo me siento bien, el que está a mi lado se siente bien. Si yo no me siento bien, por más que me engañe o quiera o finja, el otro no me va a captar. Entonces, para hacer sentir bien es sentirme bien. Y esa es una práctica de la conducta de un terapeuta. Sentirme bien, primero yo. Me hago mi propia terapia. O sea, el médico cúrate a ti mismo. El ejercicio físico definitivamente hemos hablado ya de todos los beneficios que nos trae. Realizar actividad física en adultos mayores aplicados a la salud mental son variados. O sea, no solamente el ejercicio físico viene a ayudar a la salud física, viene a ayudar muchísimo a la salud mental. El ejercicio disminuye el riesgo de sufrir deterioro cognitivo y con ello padecer de alguna demencia inclusive. Tiene relación con la disminución de la ansiedad. Tiene relación con es decir, previene el estrés. Sirve de protección frente a la depresión y alivia los síntomas depresivos. Parece que existe relación entre un bajo nivel de actividad física y los altos índices depresivos. Mientras más vida sedentaria, la persona va a tener más depresión. Mejora la motivación, la autoeficacia y el autocontrol. Aumenta la autoestima y la confianza en sí mismo. Proporciona mayor satisfacción a nivel personal y mayor bienestar general. Construir una sociedad que incluya al adulto mayor es muchas veces contagiarse y contagiarle las ganas de vivir. Hemos visto un lenguaje que le dignifique. ¿Por qué las personas quieren tratarle al adulto mayor como tratarle al niño? Inclusive el lenguaje que muchas veces adoptan es un lenguaje utilizado para un niño de 4 o 5 años y eso realmente es quitarle la dignidad al adulto mayor. Entonces, por eso es que se construye un lenguaje interdisciplinario para tratar a un adulto mayor. Pensar que el adulto mayor lo único que tiene, el único rol que tiene es ser abuelo o ser abuela, y eso no es verdad. Tiene sus propios planes, tiene sus propios proyectos. Entonces es importante respetar eso. Se necesita de un trabajo intersectorial para entender y para facilitar la vida de la comunidad en general. Una atención integral. Y dejar que el adulto mayor tome su libre iniciativa, es decir, no pierda su autonomía, porque nadie sabe sobre uno mismo más que uno mismo. Nadie sabe más sobre
nadie sabe más su historia personal que la persona que vivió esa historia personal. Entonces, eso es algo que hay que tomar en cuenta. En Francia, una mujer, en una forma de protesta contra el gobierno, se desnuda frente a las cámaras y es porque ella reclama que por qué el gobierno le asigna con una rotación muy rápida cada mes, cada 2 meses, una nueva persona que le haga compañía. Entonces, imaginémonos allá hay protestas por eso, porque rotan este personal. Entonces, es súper importante que esa atención integral por parte del gobierno sea realmente con una visión mucho más enfocada a las necesidades reales de los adultos mayores. Hay que promover la autonomía de las personas y, en lo posible, evitar la soledad. La soledad mata no solamente en la vejez, sino que en ninguna edad es recomendable. La teleasistencia ahora es algo fundamental, que no solamente es telemedicina, ¿no? La telemedicina es una parte de la teleasistencia. Pero cuando se sabe enseñar a un adulto mayor, por ejemplo, a manejar el Internet, le estamos dando la biblioteca más grande del mundo. Y está comprobado que la teleasistencia ayuda mucho a que el adulto mayor aprenda las cosas que quiere aprender, llene su tiempo y que estos programas son cada vez más utilizados por adultos mayores, pero por adultos mayores que realmente salen del tedio, salen del aburrimiento y que a través de el buen uso de las redes sociales logran hacer muchas cosas que sin esta ayuda no pudieran. Bueno, aquí estamos diciendo esto un poco más de la historia, de que cada quien sabe su propia historia, es por ese respeto que debe haber de continuidad, si es posible, en las personas que le estén ayudando a un adulto mayor. En los adultos mayores, aprender a mirar no solamente los problemas, sino las potencialidades. Todo lo que saben a través de su experiencia, una larga experiencia vivida. Y hacer cosas no solo para mayores, sino que la sociedad necesita una oferta amplia integrando todas las edades. Es decir, no se puede desde el gobierno hacer políticas públicas solamente para adultos mayores, sino que esas políticas públicas deben insertar eh, a todas las edades, porque el niño necesita del adulto mayor y el adulto mayor necesita del niño. Y hacerle sentir a una persona así que en cualquier parte hay un lugar que le va a acoger. Hay muchas historias tristes. Al yo preparar esto que estamos hablando con ustedes, he encontrado realmente casos súper tristes, entre otros, lamentablemente no tengo el link, pero de un médico en México, de un médico de un hospital público que recibe a adultos mayores. Y entre esos contaba la historia de uno que vino en pésimas condiciones de salud, al borde ya casi de la muerte y le curaron, le pusieron bien, él estuvo andando, estuvo de alta creo que a las 3 semanas, pero cuando ya está dado de alta, él empieza a llorar muy fuerte y bueno, ¿y qué le pasa? Él no tenía dónde ir, no tenía familia, era soltero, no había tenido hijos, en su vida joven era un chofer y ya obviamente no trabajaba, no tenía seguro social, no tenía absolutamente a nadie ni a nada y vivía prácticamente en la calle. Entonces, situaciones reales como esas son muy difíciles. Y es importante, si encontramos una persona así, buscarle un lugar de acogimiento, un albergue, un asilo, y hacerle sentir que sí hay un lugar en donde puede ser acogido. Em, en los aspectos terapéuticos también hay que salir del estereotipo, ¿no? O sea, ayudar a que se rompa el status quo, es decir, ese status quo, ese estereotipo de esperar a la vejez como lo peor. Y hacer sentir que la vida está llena de las personas mayores que desean vivir. La gente que desea vivir, ese querer vivir, esa pasión por la vida de todos los días,
hace que inclusive el tamaño del hipocampo cambie cuando hay una visión positiva. Es decir, el cerebro también quiere estar funcionando elásticamente bien. Discriminar la vejez es falta de empatía en realidad hacia el propio futuro de uno mismo. Sacar de la invisibilidad a las personas mayores es algo importante. Cada vez vivimos más, con más intensidad, hay nuevos emprendimientos. En las plataformas de Internet cada vez son más las personas mayores que lo disfrutan. La nueva longevidad transforma la sociedad en que vivimos. Solo he puesto 2 ejemplos aquí de China y del Japón. China tiene más del 15% de personas que están por sobre los 85 años, el 15%. Japón hace más ropa interior absorbente que pañales de bebés. En el mundo se está dando un fenómeno. Hay mucha más prolongación de la vida que nacimientos. ¿Sí? Los nacimientos son en relación a la prolongación de la vida, van en una escala más bien decreciente. Y también eso es algo realmente para la humanidad preocupante. Las campañas que se han hecho a favor del aborto son tan fuertes que el número de abortos es ya estadísticamente incontable. Entonces son situaciones como humanidad realmente difíciles y muy preocupantes. Las reglas del juego están cambiando. Hay cada vez más gente que cumple 95 años. Ah, datos últimos, ¿no? Inclusive en tiempos de pandemia. Entre el 15 y el 20% de personas adultas mayores trabajan en voluntariado. Y es un voluntariado súper importante el criar a los nietos. Es decir, este es un gran aporte social que no está visibilizado. ¿Qué pasa si no hay una abuela, si no hay un abuelo que pueda cuidar a los nietos? La madre o el padre muchas veces se quitan de su vida activa porque tienen que cuidar a los hijos pequeños. Y ese trabajo de voluntariado que hacen los abuelos en las abuelas en las casas tiene que ser visibilizado y tiene que ser valorado. Hablamos que los adultos mayores muchas veces son los redistribuidores de la riqueza en un hogar, de la estabilidad económica de un hogar. Una persona que logre una jubilación de unos 700, 800 para arriba, muchas veces es la estabilidad de 4 generaciones. Entonces los adultos mayores son productivos, no son solamente consumidores como quieren hacernos creer. En la juventud se aprende con sabiduría y en la vejez se la disfruta, eso decía el filósofo Rousseau. La mente es como un pizarrón vacío, la experiencia crea el conocimiento. Y realmente es así, y por eso es que es súper importante que nosotros, que tal vez estamos en la parte sándwich de la vida, entre la juventud y entre la adultez, entre la vejez, aprendamos a reconstruir el concepto de vejez. Y aprendamos inclusive a planificar y a visualizar sin ser peyorativos con la vejez desde donde estamos. Ayudar a reconstruir con un lenguaje que no degrade, que no afecte al adulto mayor y a aprender a reconstruir realmente el concepto de vejez. Aquí están estos adultos mayores en su aspecto productivo que hace que estas personas sigan adelante. Es la pasión que se siente por la vida, es decir, esa pasión y esa gratitud. Aunque parezca que es una frase tan repetitiva, pero hay que agradecer la vida. O sea, al despertarnos, abrimos los ojos, nos movemos, nos estiramos, estamos sanos, respiramos, sentimos hambre, vemos la luz. Realmente meternos en cada segundo de la vida, no ir así como tanto de carrera, hace que sintamos esa pasión por la gratitud de estar vivos. Y aquí están personas de 85 para arriba, todos, ¿no ven?
años. Debemos volver a confiar y respetar la inteligencia del cuerpo. Eso es también algo que se aprende mucho con el adulto mayor. El cuerpo tiene su propia inteligencia y tiene sus propios procesos. El cuerpo quiere descansar, hay que darle descanso. El cuerpo quiere tomar agua, hay que darle de beber. Muchas veces saltamos eso y también dejar que el cuerpo en el adulto mayor respetar esa inteligencia corporal que tiene. Cada órgano del cuerpo humano tiene la capacidad de sanar. Y esa es parte de un destino aleatorio. Hay que confiar, hay que crear la capacidad de adaptación en una etapa de la fase evolutiva de la persona. Cuando los padres envejecen, ellos necesitan de los hijos. Entonces la vida es un círculo. Y a veces pasa que los patos quieren tirar las escopetas y el hijo quiere volverse padre del padre y eso no le dignifica al padre. Está bien que el hijo ayude y ame y apoye, pero que no le deje al padre que se convierta el padre en el hijo del hijo. Entonces, cuando ya no son autosuficientes, hay que respetar y entender, desarrollando la tolerancia, mirar el buen ejemplo que él tuvo, agradecer la vida sabiendo que no existen padres perfectos. Ningún padre, ninguna madre, ninguna persona, no hay gente perfecta aquí. Entonces es súper importante. Y aquí recordaba cuando preparaba esto de Bert Hellinger en constelaciones familiares, hay un hermoso ejercicio que yo lo hago también porque, bueno, doy clases de constelaciones familiares en la católica también. Y es el hecho de enseñar cuando hay algún conflicto entre las generaciones, del padre que no se siente aceptado por el hijo que no puede aceptar, no puede, entre comillas, perdonar al padre, es pensar que esos padres para cada uno de nosotros, los padres que tuvimos para nosotros, son o fueron nuestros padres perfectos. Fueron si ya se fueron, se adelantaron, y son si es que están, con todos los defectos que tengan, son padres perfectos para nosotros. Y realmente es la única verdad absoluta. Para una persona, su padre y su madre son verdades absolutas, porque sencillamente si ellos no estuvieron, nosotros no estuviésemos aquí. Y para nuestros hijos somos verdades absolutas. Y aunque ellos no lo entiendan, somos padre y madre perfectos. Entonces, cuando se hace este ejercicio en un estado especial de aceptación, es algo realmente, yo diría casi en un 98%, muy, muy sanador. Entonces, ya no oigo, ya no veo, es lo que le pasa al adulto mayor. No es barato ir al geriatra. Y la medicina privada sabemos que es muy cara. Por eso es que es súper importante la planeación a lo largo de la vida para la vejez. El ahorrar para el proyecto de cómo terminar la vida. Si estamos a tiempo, empecemos a ahorrar. ¿Para qué? Para la vejez. Porque cada quien es responsable de su propia vejez. Se prepara toda la vida para el momento de la vejez. Y también trabajar a medida de lo posible hasta el último minuto, porque eso mantiene activos. Hay personas que dicen, bueno, yo ya no hago nada, ya me jubilé, y bueno, eso es un poco, sí, empezar a morir, ¿no? Porque el trabajo no solamente tiene que ser por la necesidad del factor económico, sino por el placer que brinda el hacer algo, el hacer algo con las manos, el crear, el planear con el cerebro. Entonces, pautas en donde dentro de las condiciones el adulto participe, que se limiten los agobios por situaciones familiares,
En la parte cognitiva sabemos que tiene que ser autónomo para conservar la memoria de acontecimientos recientes. Es muy importante el que cante, el que repita números, el que aprenda canciones, el que aprenda un idioma. Dentro de una rutina, un adulto mayor debe tener organización, horarios de comida, de medicación, de aseo, saber que tiene derecho a vivir, no disminuir su participación social en lo posible. Dentro del Estado se habla también, o privadas, ¿no? De lo que son las estancias diurnas, que realmente dan una muy buena experiencia porque es como una escuela donde van desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, pasan allí, se recrean, están con gente de su misma edad, cantan, bailan, hacen actividad creativa, hacen manualidades, entonces es algo realmente bueno. Eh, En otras partes, a veces donde hay mucha carencia y muchas dificultades, existen bancos de alimentos para nutrir a las personas necesitadas. Estas labores sociales son hechas muchas veces por mismos adultos mayores, para los adultos mayores que necesitan. Entonces ahí se está compartiendo, se están haciendo redes sociales, se están haciendo vidas relacionales. Dentro de los factores de riesgo, lo patológico es las personas bebedoras, la falta de ejercicio físico, la carencia de actividad mental, una vida social muy restringida, las disfunciones familiares muy crónicas, la viudeidad no tratada, porque si es tratada y es comprendida la muerte como un cambio de estado, alivia el dolor del duelo, y cuando la alimentación es deficitaria y no adecuada, son realmente fuertes factores de riesgo en el proceso del envejecimiento. Entonces, si es bueno o es malo, el proceso de envejecimiento dependerá de los hábitos cultivados a lo largo de toda la vida. Va a ser una buena vejez si se tuvo una buena vida, y será una vejez mala también dependiendo de cómo se afrontó la vida, cómo se programó, cómo se generó la personalidad, cómo se involucró la inteligencia en los actos, todo lo que se pudo asumir. Y para ya ir terminando, vamos a cerrar ya mismo me gustó esta frase de Maimónides que dice, bueno, acordémonos que fue muchas cosas. Maimónides fue filósofo, fue médico, y como médico dijo, no perder la perspectiva para que vivamos como tal, ¿no? Con una buena perspectiva. La salud no es un fin en sí mismo, esa es una frase muy, muy profunda. La salud es una condición necesaria para vivir una vida trascendente, una vida con significado. El significado del ser humano es comprender el universo, amar al prójimo y amar a Dios. Es el fin y el propósito de la vida. Obedezca las normas de salud que otorga la naturaleza. Esta fue la visión de Maimónides sobre la salud en general y sobre el proceso del envejecimiento en particular. Y al decir una vida trascendente, es decir, no quedarnos en lo cotidiano, en lo del momento, en lo que muchas veces agobia, sino que cada acto, aunque sea dentro de la vida rutinaria, hacerlo trascendente. Y justamente cómo se convierte un acto rutinario en trascendente es cuando se le inyecta amor. Cuando se inyecta amor a lo que hagamos, aunque sea una tarea doméstica, está realmente haciendo de ese acto un acto trascendente. He puesto aquí esta foto tan hermosa en donde, claro, el cuerpo habla y vemos que están los abuelos con su pequeño. Entonces es esa continuidad y esa fraternidad de la vida en donde todos somos realmente necesarios y todos formamos parte del alma familiar. El alma familiar involucra desde el alma mater, que son los abuelos, o muchas veces los bisabuelos, hasta las nuevas generaciones.
Entonces es importante saber que el envejecimiento se frena con una nueva actitud en el momento presente. Una creencia es algo a lo que nos aferramos porque consideramos que es una verdad. La reflexión sobre las ideas que tenemos cada uno sobre cómo envejecer nos prepara para recibir esa forma imaginada de la vejez. El futuro no existe, pero sí lo que llevamos dentro que será así, que es muy importante un nuevo planteamiento de hacerse mayor, pues el medio de lograr la ancianidad que deseamos. Y les voy a invitar a que hagan una práctica pequeña, bueno, creo que por razones de tiempo lo hacen luego, pero que cierren sus ojos y que cada uno de ustedes se imagine la vejez soñada que quieren tener durante 3 minutos. Y que en esos 3 minutos realmente en su cerebro organicen esa visión negativa de la vejez, digamos así, de la vejez vieja, o sea, de la que ya pasó, y, y repensemos cómo queremos que sea nuestra vejez. Esta vejez nueva que se llama ahora, porque antes del proceso de envejecimiento era a los 40 años y ahora suma más de los 95 años. Cada vez hay más gente que cumple 100 años.